Hola, muy buenos días a todas, todos y todes ustedes desde el encierro, la contingencia, aquí nuevamente en su programa Y tú también discriminas. El día de hoy con un tema relativo al arte y cultura, pero sobre todo a todo lo relacionado con la mujer y su desempeño dentro de estos ramos. Y bueno, para eso tenemos una experta en el tema y ella es la licenciada Quetzali de la Concha Pichardo, presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, gerente de derechos de autor de Penguin Random House, grupo editorial, abogada especialista en propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la UNAM, México. Y bueno, y estamos sumamente agradecidos y honrados que nos acompañes, querida Quetzali. Muchas gracias, querida Miroslava. Es mutuo. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de colaborar contigo. Espacio que no puedo decir más que eres una pionera abriendo brecha pues para platicar de temas tan sensibles como la discriminación o como las cuestiones de equidad, que todavía, pues, tú que eres experta en este tema, hay mucho que recorrer y mucho de qué hablar. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, nada más recordarles a las personas que nos están viendo, escuchando, este programa por la cuestión de la sana distancia está grabado, pero nos pueden mandar todos sus comentarios tanto en el Facebook como ya saben a ytdradio@yahoo.com o en nuestras diferentes plataformas, en Instagram, Twitter y en Facebook, por supuesto, igual YT Radio, y estamos a sus órdenes. También cualquier duda para hacérsela llegar a la licenciada, con mucho gusto, y pues arrancamos con este interesantísimo tema, y bueno, yo ahora sí que escucho ávidamente. Muchísimas gracias. Pues a mí este tema me parece sumamente interesante, que es la participación y el rol de la mujer en el arte. Y es que vivimos actualmente en una época donde aparentemente la mujer es muy activa en el arte, porque en los principales espectáculos de entretenimiento la vemos presente. Sin embargo, como yo soy una apasionada amateur de la historia, normalmente para poder contextualizar y explicar situaciones actuales, sí me gusta remontarme a cuáles son las raíces y a cuál ha sido el desarrollo histórico. Con lo cual, yo quiero platicarte acerca de el rol de la mujer y de mujeres que también han ido abriendo camino y han sido parteaguas para poder llegar al momento en el que nos encontramos actualmente, en el que todavía hay muchos retos, pero que no tiene ni por mucho comparación con situaciones en siglos anteriores. Imaginémonos, ¿no? Una época antigua, una época en donde el ser humano se comportaba de forma gregaria, pero a través de tribus, antes de la existencia del Estado y antes de la existencia de ciertos fenómenos sociales que actualmente nos parecen normales. Ahí el rol de la mujer era un rol equitativo, en el sentido de su participación, porque era una manera de sobrevivir. Todos dentro del clan, todos dentro de la tribu participan para que se pueda sobrevivir. Y cuando están externalizando sus creencias en estos dioses politeístas, lo que hacen es manifestarlo en muchas ocasiones a través del arte, a través de los cantos, a través de la percusión y a través de todo eso que ahora es la base de la música. Para ese momento, las mujeres cantaban, las mujeres bailaban y las mujeres tocaban. Sin embargo, con el desarrollo de diferentes religiones y con el desarrollo también de una cultura que poco a poco se fue perfilando como patriarcal, el rol de la mujer fue cambiando. Y para tampoco quedarme en el tema de una historia antigua, sí me gustaría empezar a partir de los fenómenos del Renacimiento, que el Renacimiento es la base, es la piedra que da base al arte que actualmente conocemos, a las bellas artes que actualmente nosotros contemplamos, a la pintura, a la música, con ciertas estructuras, al teatro, que si bien tiene antecedentes,
para no alargarnos demasiado, me quiero focalizar a partir del Renacimiento. Y esa es una época muy difícil para la mujer, porque ya hay un desarrollo religioso que le prohíbe estar en muchas de las actividades sociales y en las actividades artísticas. De hecho, es hasta el siglo XVII que se permite que la mujer tenga una participación en el canto, en público. Todavía en el siglo XVI había determinaciones por parte de la Iglesia Católica en donde se decía que en la iglesia la mujer tenía que guardar una circunstancia, se le debía permitir aprender a tocar un instrumento o a interpretar a través de un instrumento. ¿Por qué? Porque eso la iba a distraer de la modestia y del silencio que le da una característica virtuosa. Yo sé que suena extraño, que suena terrible, que es un argumento que no tiene ninguna base, pero bueno, eso era lo que oficialmente se consideraba para el siglo XVI. Y entonces, ¿qué pasaba con las voces altas o agudas? Bueno, pues estas eran solventadas por niños y en algún momento fueron solventadas durante casi 300 años por castratis. Entonces, el Los boom de los castratis. castratis es Hay uno precisamente, muy famoso, ¿no? Precisamente. bueno, Hasta Farinelli fue película le uno de los hicieron, ¿no? históricos, pero él ya es de los últimos castrati. La tradición de los castrati en parte también está respondiendo a decir, vamos a solventar la parte aguda para hacer las armonías de las voces y que no esté presente la mujer. Los niños tienen, digamos, una vida útil en voz aguda muy corta. Entre que pueden participar en un coro o como solistas, a que su voz se empieza a transformar, en realidad tienen una vida útil entre 5 y 6 años. En cambio, el castrati tiene una vida útil de toda la vida, tiene la agudeza de un infante o de una voz femenina, pero la potencia de una voz adulta. Entonces, pero bueno, podríamos nada más sí. para que le quede claro a nuestra audiencia, ¿qué son los castrati? Digo, yo sí estoy enterada, vi Farinelli y me encantó la película. Esa es una excelente pregunta. Gracias. Bueno, es tremendo. De decirte que revisaba yo uno de los datos que entre el siglo XVI y el siglo XVIII hubo más o menos un proceso de castración documentado de alrededor de 4,000 niños. ¿Esto qué quería decir? Bueno, pues eso, que tal cual se les privaba de sus glándulas, ¿no?, testiculares, para que no hubiera la producción hormonal que hace que vaya madurando como hombre y que entonces, bueno, esto derive en otros fenómenos como la voz, por ejemplo, o como la fertilidad. De hecho, la castración de los varones ya llevaba varios siglos siendo utilizada para los eunucos. ¿Por qué? Porque eran estos hombres que se encargaban de cuidar o acompañar a mujeres y que no representaban ningún peligro. ¿Por qué? Porque eran hombres infértiles. Hay que recordar que una de las grandes preocupaciones de estos sistemas patriarcales en realidad no es tanto la mujer, es la propiedad. Entonces, para tener un buen control de la propiedad, que es una de las bases negativas de la institución de la familia, es precisamente mantener un control del patrimonio, un control de los bienes. Solo quien lleve mi sangre puede ser propietario de los bienes que yo tenga y que yo deje una vez que muera. Bajo ninguna circunstancia voy a permitir que esto beneficie a otro o a otros que no sean mi estirpe. Entonces, bueno, de ahí que fuera también tan utilizada esta figura de los eunucos, que además los eunucos no solo se limitaban a ser acompañantes de las mujeres, en realidad terminaron teniendo en varias culturas
un papel muy importante como consejeros políticos, estratégicos, económicos, porque al mismo tiempo eran hombres dedicados al estudio, a los temas culturales, y por lo tanto tenían un buen perfil también para cumplir como consejeros. Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa, el tema de la castración además era peligrosísimo porque estamos hablando que las herramientas médicas de la época eran escasas. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se dejaba a los niños remojando con hojas de lechuga, porque la lechuga es un analgésico natural, pero por supuesto es un analgésico de un muy bajo espectro. Entonces, generalmente, en realidad, pues terminaban desmayados por el dolor que esto representaba. En otros casos, que eran peligrosísimos también, se les suministraban dosis de opio. Y bueno, al ser niños, a veces la dosis se les podía pasar, porque tampoco es que hubiera un desarrollo de anestesiólogos en el 1500. Entonces, bueno, era un poco al tanteo y no todos los niños sobrevivían. Entonces, pues sí, lo que genera esta cualidad de voz es la castración física del niño y bueno, pues en su desarrollo como adulto no genera características de un hombre que esté en condiciones normales o regulares físicamente hablando. Y bueno, ya todavía en el siglo XVII, pues existía esta prohibición, de hecho, Inocencio XI es el que hizo esta declaración de que bajo ningún pretexto debía permitírsele a las mujeres aprender a interpretar o a tocar un instrumento. Sin embargo, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la situación comenzó a cambiar. Y algunos compositores, principalmente de cantata, de opereta, decidieron ser experimentales e incluir voces femeninas. Esto en un primer momento generaba cierto escándalo. ¿Por qué? Porque hay que pensar en qué mujer es la que puede participar en un escenario público. No es una mujer decente, no es una mujer que está en su casa, no es una mujer que socialmente sea una dama. Entonces, pues bueno, eran además muy castigadas las mujeres que se dedicaban a presentarse como artistas, sea en el teatro o sea en el canto o fuera como coristas. En realidad no era que se presentaran en público. Ese era uno de los graves problemas. En el siglo XVIII comienza también el fenómeno del piano, que el piano es el instrumento que quita lugar al clavecín en el que compusieron la mayoría de nuestros queridísimos y más reconocidos músicos del barroco, que la mayoría de las interpretaciones las conocemos en piano, pero en realidad lo hicieron en clavecín. Tienen una diferencia importante, básica. El clavecín son cuerdas punzadas y el piano son cuerdas que están percutidas. Entonces, ¿son martillos o son uñas? ¿Y por qué el piano comenzó a tener tanto éxito? Bueno, pues precisamente porque al ser una cuerda percutida, puedes tocar más rápido. Y entonces esto permite composiciones e interpretaciones más virtuosas por su velocidad. Entonces dejan de mostrar una mayor destreza por parte del intérprete y también por parte del compositor. Pero bueno, el piano comenzó a ser este fenómeno de instrumento que no podría, me encantaría decir que fue como la televisión, ¿no? Donde la casa que tenía un piano era en su momento la casa donde todo el mundo quería ir de visita a las reuniones porque había un piano. Y ¿no? Toda buena casa se precia de tener un piano. Y entonces vino este reconocimiento de decir, bueno, si es en casa, la mujer podría aprender a tocar el piano y podría tocar en casa y podría deleitar a su círculo familiar cercano sin exponerse a la gente. Entonces
siglo XVIII comienza esta tolerancia y de cierta manera hasta una invitación a que las damas burguesas de sociedad comiencen a aprender a tocar el piano y otros instrumentos, porque esto vino aparejado. Hace poco veía una película donde precisamente es una niña que ya se está preparando para el matrimonio a sus madurísimos 12 años, está preparándose para casarse, y parte fundamental para quien es el pretendiente que ella no conoce personalmente, pues es aprender a tocar un instrumento, y está aprendiendo a tocar el arpa, y de pronto generan recitales dentro del hogar donde pues va la familia y hasta va de invitado de incógnito el que va a ser su marido, porque ella no lo puede conocer todavía. Y entonces se vuelve también una forma de expresión y una forma de darle ciertas cualidades a la mujer, a esta dama que sabe leer idealmente, que sabe declamar, que sabe leer en voz alta y que además sabe interpretar un instrumento. Todo esto, tengámoslo claro, es solamente con fines personales y o familiares. No es para presentarse en público. Ojo, eso es muy importante. Todavía no tenemos mujeres en los escenarios para el siglo XVIII. No tenemos mujeres que sean socialmente aceptadas en los escenarios para el siglo XVIII. Entonces, se considera que las que cantan en público pues son aquellas que están en las tabernas y que pues ya son almas perdidas, y que de ninguna manera tienen un rol social aceptado. Y bueno, es para finales de este siglo. Yo voy a ir pasando de un arte a otro, porque si nos fuéramos linealmente solamente en uno, bueno, probablemente tendríamos que hacer varias emisiones. Pero Sí, para mi finales del querida siglo Quetzal. XVIII surgió una figura fundamental que seguramente tú tendrás también bastante explorada, que es una figura fundamental para la filosofía feminista, para la literatura y para la reivindicación de la mujer y de sus derechos, que es esta anglosajona Mary Wollstonecraft, que ella logró establecerse como escritora y profesional. Esto es una cosa extrañísima, que una mujer pueda establecerse, ella lo hizo en la ciudad de Londres, de forma independiente, trabajando como escritora, es un fenómeno que no se conocía. Además, sí es muy importante mencionar que este siglo XVIII ya es un siglo muy rico en producción literaria, me refiero a producción física, a impresión de libros. ¿Por qué? Porque ya hay una industrialización del libro. En Inglaterra y después Francia, yo creo, pero Inglaterra en primer lugar, es uno de los principales puntos de producción literaria al que muchos escritores acuden. Entonces, pues por supuesto que eran unos visionarios los editores que accedieron a publicar la obra de Mary. Hay que pensar que esta mujer estaba destinada para generar cambios radicales en su tiempo y en su sociedad. Una mujer inteligentísima desde la infancia, que tuvo la suerte de que una de sus mejores amigas, su padre fuera filósofo. Y entonces ella iba constantemente a la casa de su amiga, de Fanny, para poder aprender un poco y escuchar acerca de filosofía. Entonces, pero esto estamos hablando de que es un garbanzo de libra, de que conoció a una niña que tenía estas características. Sí, o sea, fueron muchas cosas de suerte, ¿no? También, Es pero además, absolutamente sí, suerte y un don, que es la inteligencia que esta claro, mujer y no tenía. hay que olvidar, ahorita escuchamos esta historia y decimos, qué suertuda, qué suertuda chica, pero si nos vamos al contexto del siglo XVIII, Es eso un era contexto así donde que, la mujer no uff, tiene acceso a la educación y no tiene nada. menos acceso a una educación superior, que en ese momento todavía estaba en desarrollo lo que conocemos actualmente como los niveles educativos, pero Claro. bueno, de ninguna manera era como, bueno, una mujer puede ir a una academia, ¿no?, a aprender filosofía.
Eso no era No algo que hubiera en esa existía. época. Ay, pero qué fabuloso que tuvo esta oportunidad. Y si nos permites, nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero no, sí me gustaría que regresáramos a que terminaras la historia de esta gran filósofa y De pues Mary de Wollstonecraft. desde las primeras feministas, las que nos han inspirado hasta el día de hoy. Pero en breve regresamos para continuar con este fabuloso recorrido que nos estás haciendo de las mujeres a través de la historia en el arte y la cultura. Y no nos tardamos nada, estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Muchas gracias. Gracias. Ya estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Nos quedamos con esta revisión del siglo XVIII y bueno, y sin más preámbulo, pues le vuelvo a dar la palabra a nuestra querida Quetzali. Bueno, como te comentaba, el caso de esta mujer, de Mary Wollstonecraft, es particular, con esta inteligencia sobresaliente y con esta serie de elementos azarosos que le dan la oportunidad de desarrollar su pensamiento literario y su pensamiento filosófico. Ella, de hecho, en casa, pues tuvo varios problemas porque era como una mujer rebelde, muy revolucionaria en su pensamiento. Por ejemplo, a una de sus hermanas que tenía una depresión postparto fuertísima, la convence de decir, si no eres feliz con este marido y con estos hijos, no tienes que estar aquí. Entonces, y la hermana de hecho tomó la decisión de irse de su casa porque ella no había decidido casarse con ese hombre, había sido un matrimonio arreglado y porque ella en realidad no se sentía feliz en este desempeño de una maternidad que no había decidido, que no era una cuestión voluntaria. Digo, lamentablemente en el caso de esta hermana de Mary, pues la pobre mujer terminó viviendo en cierto ostracismo y soledad por haberse ido del hogar familiar. Pero bueno, así era el pensamiento de esta mujer. Y en un primer momento, ella se empieza en su adolescencia a interesar por tener contacto con otros escritores, con filósofos. Es un momento también muy interesante en donde hay un desarrollo de un pensamiento revolucionario en Europa, principalmente en Francia, también en Inglaterra, y ella se empieza a relacionar con personas que estén en este ambiente revolucionario. Tiene de hecho fuera de matrimonio una primera hija a la que de hecho le da el nombre de la que era su mejor amiga, de Fanny, lo cual le causó muchísimos problemas porque, pues bueno, el no tener un hijo reconocido con el apellido de un padre en aquella época era brutal tanto para la madre como para la hija o el hijo. Y esto, bueno, es lo que la lleva a decir, me voy a quedar ya en Londres, voy a trabajar aquí, me parece que es la ciudad más moderna, es la de la lengua que yo sé manejar, porque además, un dato curioso, Mary aprendió de manera autodidacta a hablar un perfecto alemán y un perfecto francés. Eso es lo que le dio la oportunidad de irse un tiempo a París, a estas comunidades filosóficas de pensamiento revolucionario. Y ya en Londres, ella se relaciona con otro hombre que será el padre de su segunda hija. Y antes de llegar a esa relación y al resultado de esa relación, a esta hija, lo que es importante decir es que ella publica una obra que actualmente es una de las bases fundamentales del pensamiento feminista, que es la vindicación de los derechos de la mujer. Una obra muy importante en el sentido de plantear que la mujer y el hombre debían de tener derechos equitativos, que si bien la mujer era considerada como un ser con un grado menor de inteligencia, esto en realidad solo era resultado de las limitaciones que tenía la mujer
en cuanto al acceso a la educación, que no era un tema natural ni de una desventaja en el desarrollo intelectual de las mujeres, de forma natural solo por el género, sino en realidad era una desventaja por una limitante social, porque no se le permitía a las mujeres acceder a la educación y mucho menos a buenos niveles de educación. Entonces, lo que ella plantea básicamente es que el hombre y la mujer deben de ser tratados como iguales, como seres racionales. Es una parte fundamental de la idea que Mary procura plasmar en esta obra de la vindicación de los derechos de la mujer. Y bueno, bastante joven, en 1797, ella muere a los pocos días de su segundo parto, lo cual es una pena porque para ese momento ella contaba con aproximadamente 38 años y pues si bien su esposo intentó seguir promoviendo que Mary era una pionera, una mujer sumamente inteligente y muy adelantada a su tiempo, de cualquier manera tuvieron que pasar pues prácticamente otros 100 años para que hubiera un mayor reconocimiento de su figura, porque en ese momento solo se consideró que había sido una mujer libertina, que no había cumplido con los estándares y los requisitos sociales, que había tenido una hija fuera de matrimonio, que eso era algo imperdonable. Y por supuesto eso, de hecho, lo siguió cargando su primera hija el resto de su vida. Pero no solamente nos dejó la obra literaria y esta obra filosófica, sino también su segunda hija es nada más y nada menos que Mary Shelley, cuyo apellido es de Casada, pero que se volvió una figura icónica por su obra de ficción gótica, que es Frankenstein, que vista con detalle, y volvía yo a revisar algunos de los capítulos, es una crítica tremenda hacia, no solo hacia el sistema patriarcal, porque estamos hablando de que Víctor, este médico científico que le da vida a este ser que es Frankenstein, él está jugando a ser Dios. Él está jugando a dar vida por sí mismo, solo, amparado en su racionalidad y en la ciencia. Lo cual no es de extrañarse porque nos encontramos a finales del siglo XVIII, donde el ser humano está en esta visión esta visión ilustrada, donde la ciencia lo es todo, la razón lo es todo, y esto hace que el ser humano se considere aún más superior a la naturaleza, superior a las ideas religiosas, superior a la concepción de Dios. Entonces, Víctor juega a Dios dándole vida a esta criatura sin la intervención de una mujer. Entonces, es muy interesante también la figura simbólica que está ahí planteada. Entonces, es esta soberbia del hombre, del científico, que da vida de manera unilateral, en donde no se genera, que yo soy también fiel militante de la idea, en un mundo equilibrado, el hombre y la mujer sabemos complementarnos. Y hacemos este triángulo precioso que le da equilibrio al mundo y que le da equilibrio a la vida, que estamos llenos de virtudes y llenos de características que nos enriquecen mutuamente. Pero bueno, en este caso, Víctor considera que eso no es necesario. Y de forma irónica, cuando Frankenstein va aprendiendo a leer y entonces se va dando cuenta de qué es él. Y además empieza esta obsesión de tener una compañera, ¿no? Se vuelve un verdadero problema para Víctor, que además para ese momento está enamorado. Entonces, Víctor ya no sabe cómo deshacerse de su creación y cómo reobtener una vida regular, porque además su creación ya le exige.
Y él tampoco quiere darle una compañera, porque para él es terrorífica la idea de que estas criaturas pudieran además reproducirse. Y entonces eso ya es como una afrenta a la naturaleza que solo puede derivar en una tragedia. Entonces, cada vez que él está diciéndole a Frankenstein que está creando a su compañera, en realidad la deshace por las noches. Y bueno, esto termina terrible porque entonces su propia creación dice, te juro que me voy a vengar de ti porque además me diste esta vida miserable. Y mientras tanto, Víctor busca compañera y Frankenstein es quien asesina a la compañera también. Si yo estoy solo en este mundo, tú también te quedas solo para siempre. Entonces, todo esto te lo cuento no solo para invitarlos a que vuelvan a leer la obra, que creo que es fantástica. Yo creo que la mente de Shelley estaba aceleradísima en estas cuestiones de la ficción y de la observación acerca de esta mentalidad científica que era propia del momento histórico en el que se encontraba, que además al parecer todo deriva de un viaje, ¿no? En el que también convive, muy interesante, con Lord Byron, otro gran autor literario. Pero bueno, hay una crítica muy fuerte por parte de ella en cuanto a este pensamiento antropocentrista ilustrado y en cuanto a esta idea de puedo vivir, ¿no? Unilateralmente, no necesito de otra figura que me complemente. En este caso, no necesito de la figura femenina que me complemente. Y esto también lo menciono porque ella tiene otra serie de escritos, de novelas, en donde una de las cosas que hace notar y que le parece importante destacar de la mujer es que la mujer tiene características afectivas y compasivas que son fundamentales para la vida humana y para la vida social, en el mejor de los sentidos. Entonces, ella, si bien, además de que creció con el antecedente de una madre feminista, de una madre revolucionaria en su pensamiento, de un padre cuya filosofía principal era una filosofía anárquica, atea, es una mujer que no deja de reconocer también sus características, que eso a mí me parece muy interesante porque a veces el feminismo nos puede arrastrar al extremo también de pensar que podemos estar unilaterales y que no necesitamos de la figura masculina y que nosotras lo podemos todo. Las mujeres somos fantásticas, podemos hacer millones de cosas, pero nada como el complemento. Yo creo que es Claro, una de hay las que ideas. enriquecernos, ¿no? Ambas partes. Tanto nosotros enriquecemos a la parte masculina como la masculina enriquece a la femenina, pero siempre en equidad y en igualdad es mucho mejor. En equidad y reconociéndonos, creo que esa es una parte fundamental que no hay que olvidar y que es parte de las lecciones que también nos deja esta autora, que significó un parteaguas para la literatura y también significó un parteaguas para el rol de la mujer como escritora. Afortunadamente, ella pudo desenvolverse bastante bien. Sin embargo, por ejemplo, en sus primeros años, su mayor trabajo era el tener que promover y buscar la publicación de los escritos de su esposo. Entonces, haciéndose un poco a un lado cuando en realidad, pues la genialidad se encontraba en ella. Y en este recorrido histórico, ya llegando al siglo XIX, comenzamos a ver más casos de mujeres que, aunque muchas tuvieron que hacerlo bajo seudónimo para poder ser más activas en la publicación, en la composición, pues ya comienzan a tener un papel y un desempeño mayor, ¿no? En porcentaje, o por lo menos comienzan a tener presencia en el arte. Entonces, mujeres como Maurice Dupin, que es mejor conocida como George Sand, una mujer también interesantísima porque
Ella era escritora, periodista. Para este siglo XIX, pues estas personas que lo que quieren es estar en un ejercicio intelectual constante. Una mujer también peculiar, porque además del seudónimo, ella, a manera también de revelarse, fue una mujer que solía vestirse como caballero. Entonces, no por otra cosa, sino por demostrar que ella podía ser igual. Entonces, se llegaba a presentar en lugares públicos vestida de traje, lo cual era un absoluto escándalo que una mujer se pusiera unos pantalones. Pero bueno, en el ámbito intelectual en Francia era muy querida. De hecho, una de sus relaciones por las que pasó a la historia fue precisamente, bueno, además de ser amiga de Franz Liszt, de Victor Hugo, de Balzac, de Julio Verne, de Flaubert, o sea, estaba así en el jet set de la intelectualidad y de la cultura del momento. Destacó por su relación con Chopin, ¿no? Que también, bueno, yo creo que la música clásica no sería lo mismo sin Chopin. La música romántica no sería lo mismo Totalmente de sin acuerdo, Chopin. sí. Y ella, bueno, fue una figura muy importante para él. Y también dentro de este contexto, de este siglo, hay otra figura en la música realmente interesante, que es Clara Schumann, que es la esposa del famoso compositor. Y en el caso de Clara, bueno, Clara comienza a ser una pianista valorada como virtuosa desde los 5 años. Sin embargo, bueno, para este momento se reconocía que niñas y niños podían desempeñarse como niños virtuosos en la interpretación de algún instrumento musical. Entonces ella tuvo, digamos, como pequeñas giras al interior de Europa, conociendo distintos lugares, personas, porque era una extraordinaria pianista. Posteriormente también se empieza a desenvolver como compositora. Y si bien en la opinión de muchos de su círculo cercano opinaban que ella era mejor compositora y mejor pianista que su marido, bueno, pues en ese momento ella jamás contó con ese reconocimiento y pues básicamente se dedicó a estar en casa una vez que se volvió mujer casada y madre de familia. Sin embargo, por supuesto, siempre tuvo una participación importante en las composiciones y las publicaciones de edición musical de su esposo, porque, bueno, cuando tienes a alguien brillante en la música, pues por supuesto que le vas a consultar y que vas a pedir su participación en las obras que estás desarrollando. Y para cerrar ese siglo y pasar a la época moderna, pues no podíamos dejar fuera en el siglo XIX y paso al XX, de la figura, digo, del siglo XX y paso al XXI, de la figura de Camille Claudel. Que ella, híjole, afortunadamente su papá creía profundamente en el talento de su hija. Camille, desde que pudo utilizar las manos, construía figuritas de tierra y de barro preciosas. Entonces el padre decía, mi hija de grande va a ser escultora, estoy seguro de que ella va a ser artista. Y así fue. Camille, de hecho, no pudo estudiar en la Escuela de Bellas Artes de París solo por ser mujer, porque en ese momento no eran admitidas mujeres. Entonces, ella tuvo que estudiar en una pequeña academia en la que solo estudiaban mujeres. Entonces, pero bueno, al fin y al cabo tuvo de la familia, en realidad propiamente de su padre. Su madre vivió toda la vida escandalizada con la idea de que su hija no fuera una señorita de sociedad
que se dedicara a trabajar con piedras y con barro y con metales y con cosas que no eran propias de una dama, pero su padre sí creía en ella. Entonces, no importando que estudiara en una pequeña academia, pues ella se presenta con Rodin, que para ese momento Auguste Rodin era el escultor y artista plástico más reconocido en Francia y en Europa. Se presenta en su taller para pedirle ser su aprendiz, y lo que le lleva como muestra de su trabajo es un pie. ¿Por qué un pie? Bueno, porque el poder reproducir la anatomía humana con precisión en la escultura es algo bastante difícil. Entonces, en el momento en el que Rodin ve esta pequeña obra de Camille, dice, esta tiene talento y sabe lo que hace y es buena para el tema de la escultura. Entonces, la admite en su taller, de hecho, con algo que es muy simbólico, que es, le firma el pie. ¿Esto qué quiere decir? Que el maestro sería capaz de reconocer como propia todo otro tema, ¿no? Porque en la historia hay muchos artistas que en sus talleres tuvieron aprendices realmente destacados y que uno va y contempla las obras en los museos que en realidad son de los aprendices y no propiamente del maestro. El maestro tiene la idea inicial, pero quien la desarrolla es el aprendiz. Y es todo un tema porque entonces es y quién fue el autor, ¿no? Y por qué queda firmada solamente por el maestro del taller, si no es quien manualmente la está desarrollando. Y bueno, ese es otro tema apasionante, pero el caso es que le da este reconocimiento, lo cual es prácticamente decir, te reconozco y me asumo como tu maestro. Y ella participa, de hecho, en el desarrollo de una de las obras más icónicas de Rodin, que es La Puerta del Infierno, que de hecho, valga la pena hacer el comercial, en México tenemos una de las 8 puertas del infierno que se consideran originales. ¿Por qué se consideran originales? Bueno, pues porque se hacen con el mismo molde que hizo directamente Rodin y su equipo. Entonces, es una gran oportunidad, no nos perdamos cuando termine la contingencia. Si tenemos algún tiempo, bueno, pues ir al Museo Sumaya y verla directamente, porque de verdad son pocos lugares en el mundo los que la tienen. Y entonces ella comienza a trabajar como aprendiz, como modelo de Rodin, y para bien o para mal, porque también era una mujer bastante atractiva, pues comienzan una relación personal. Esto lo cierro diciéndote, se enamoran, él está casado, no pueden tener una relación juntos y ella un poco que se enloquece por esto, que además deja de tener el respaldo directo de Rodin y esto no la deja participar en las exposiciones oficiales. La última exposición en la que participó fue en la de Cambio de Siglo para 1900 y después de esto, una vez que muere su padre, su madre hace todo para que ella sea internada en un manicomio en el cual muere. Después sí, pero además fue el gran amor de Rodin también, ¿no? O sea, hay muchas historias alrededor que son sumamente interesantes, pero bueno, nos tenemos que ir a otro corte para redondear todo esto que hemos ido viendo hasta ahorita con este recorrido tan interesante que nos has hecho a través de la historia de diferentes mujeres desde el siglo XVIII, desde el Renacimiento, pero en breve estamos con todas, todos y todos ustedes, a quien y tú también discriminas. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todes ustedes, a quien y tú también discriminas, con la licenciada Quetzalí de la Concha, que nos está haciendo todo un recorrido del papel de la mujer a través de la historia en el arte y la cultura, y que bueno, va directamente relacionado con la discriminación que todavía actualmente siguen viviendo las mujeres, seguimos viviendo las mujeres en todas las diferentes esferas de nuestra sociedad. Pero nos quedamos en el idilio fantástico de entre Camille Claudel y el maestro Rodin, y que, bueno, finalmente a Camille
desafortunadamente su padre fallece y pues la mamá la interna porque pues rompía con las buenas costumbres de la época, ¿no? De lo que debía ser una dama. Y pues nos quedamos ahí y bueno, pues continuamos con nuestra querida Quetzali. Sí, pues prácticamente para la madre de Camille, su hija es una insana mental por dedicarse al tema del arte y por dedicarse a la escultura. Porque además, pues, por supuesto, en el ambiente artístico, pues era una mujer pública, tuvo una exposición, la última, bastante escandalosa, cuando ya no estaba en pareja con Rodin. De hecho, su obra expuesta por el cambio de siglo fue precisamente La Edad Madura, donde hay una figura femenina suplicante, ¿no? Que esto nos deja ver lo doloroso que era para Camille el no poder continuar en su relación con Rodin. Pero bueno, él no estaba dispuesto tampoco a poner en tela de juicio su prestigio y el dejar a su mujer y a su hijo. Entonces, al final hay que recordar también que Rodin no solamente era un destacado escultor, sino también era un activo político, desde la trinchera de ser artista, pero era un político muy activo. Entonces, bueno, lamentablemente todo esto juega en contra para una Camille que es extremadamente talentosa, que va rompiendo y sorteando las vicisitudes de una época donde todavía como artista no tuvo acceso a una educación superior artística en el ambiente de la escultura y tampoco tuvo acceso a un reconocimiento como artista en su trabajo. Uno de los grandes problemas que ella tuvo, de hecho, para subsistir, era que sus obras nadie las quería pagar bien. Y no las querían pagar bien simplemente porque estaban hechas por una mujer. Entonces, y platicábamos precisamente de que ella, bueno, pues estalla la Primera Guerra Mundial y para ese momento ella está enclaustrada en un manicomio a las afueras de París y muere ahí estando terriblemente triste y deprimida, pero perfectamente lúcida. Y eso lo podemos ver gracias a toda la serie de cartas que rescató su nieta, porque Camille escribió siempre y de manera constante e ininterrumpida a su hermano, Paul Claudel, que él fue diplomático y poeta. Entonces, afortunadamente la nieta se dio a la tarea de reivindicar la figura de Camille, de ahí viene la publicación de algunas obras literarias que hablan sobre esta mujer, sobre su historia, y posteriormente algunas películas. Les recomiendo muchísimo la que fue interpretada también por Gerard Depardieu. Es extraordinaria película y de verdad que uno también se enamora de los personajes y se enamora de la pasión de Camille por el arte, porque también se logra percibir esto, una Camille que está locamente enamorada de Rodin, es un personaje también impactante, es una autoridad, es un hombre talentoso, pero al mismo tiempo nos dejan ver a una artista apasionada que no le importa las condiciones en las que tenga que vivir con tal de seguir siendo artista. Y son precisamente las guerras mundiales, que es el contexto en el que ella muere en este enclaustramiento, pero para seguir avanzando en la historia son precisamente las guerras mundiales las que dan como resultado una mayor participación de la mujer en todos los ambientes, no solo del arte, sino de la industria, de la administración pública, Hasta y en el de armamento, ¿no? Porque por cuando supuesto, todos los hombres estaban en los campos de batalla, pues las mujeres y a veces hasta los niños tenían que estar construyendo las armas y diferentes cosas. De hecho, ahorita que comentas esto de las guerras mundiales, es interesante que, por ejemplo, en los deportes, y hay una película que salió Madonna en esa película, ahorita no recuerdo el nombre de la película, de los equipos femeniles de béisbol que se hicieron en la época de la Segunda Guerra Mundial,
en Estados Unidos porque pues no había hombres que pudieran jugar al béisbol y tuvo bastante éxito esa pequeña liga femenil que hicieron de béisbol que recorrían toda la Unión Americana. Entonces, hasta en eso se nos dejó, porque además nos permitía, ¿no? La sección varonil de participar en cosas o en deportes o en actividades netamente de hombres, ¿no? Sí, por supuesto, que solo estaban reconocidas como actividades que hasta por un prejuicio físico se consideraba que solo podían ser desempeñadas por hombres, y los deportes son un gran ejemplo. Eh, y claro, este contexto de guerra en donde el hombre está en la trinchera, pues lleva a la mujer a poder desarrollar actividades que generalmente desempeñaba el hombre, incluyendo el arte y el entretenimiento. De hecho, también son famosas las alusiones a los espectáculos que de pronto el propio Estado norteamericano enviaba para entretener durante los tiempos de batalla a los soldados, ¿no? Entonces mandaban, no sé, un grupo de 3 cantantes, un grupo de 10 bailarinas que además cantaban e interpretaban. Entonces, esto se vuelve realmente una ventana de oportunidad para las mujeres. También en el ambiente del cine, que hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial prácticamente nos regaló el cine de oro mexicano, porque la mayoría de los estudios de los estudios norteamericanos prefirieron mudarse a México por un tema de seguridad, de inversión de sus equipos, y porque podían desempeñar de una manera más o menos tranquila su actividad de producción. Entonces, también en el cine se abre una ventana de oportunidad, en la música, en el teatro y en los espectáculos en general. Y yo te decía al principio que si bien actualmente podríamos pensar, bueno, hay un montón de mujeres que son artistas, la mujer está presente totalmente en la música, en el teatro, en el cine, en la literatura. En realidad es un poco un espejismo, hay mujeres muy destacadas, pero cuando vemos cifras, en realidad, aún en el siglo XXI, pues lamentablemente la situación todavía sigue siendo un punto en el cual tenemos que seguir abriendo brecha, y las mujeres tienen que seguir encontrando cuál es su lugar en las industrias de arte y de entretenimiento. En el 2019, la ONU celebró precisamente un encuentro para discutir sobre la desigualdad de género en la industria musical, y dio resultados alarmantes. Por ejemplo, las mujeres que componen música para el cine, ¿sabías que no representan más de entre un 2 y un 3% de la música que en total se utiliza en el cine? Cuando en realidad son muchísimas las mujeres que se dedican a la composición. Al mismo tiempo, en la industria de la música en general, pues más o menos estamos en un 70-30. El 30% evidentemente es el que le está tocando a la mujer. Esto también responde a algo importante, cabe aclarar. Parte de las decisiones que se toman en la industria, pues vienen de quienes desarrollan o le dan vida a la industria, no solo de los artistas, sino también de los productores, de los editores de música, de los dueños de los estudios. Y es que en cuanto a esto, hasta ahorita solo un 15% de los productores musicales son mujeres. ¿Por qué? Bueno, evidentemente no creo que sea por una falta de ser emprendedoras o por una falta mucho menos de talento para los negocios o para el arte. Es porque no debemos de olvidar que en esta evolución de la búsqueda de equidad, en donde realmente se han estado tomando decisiones para políticas públicas, decisiones también en el ambiente de los negocios, pues esto es relativamente joven. En realidad llevaremos más o menos unos 50, 60 años
trabajando en esto, abriendo estas oportunidades y dando este reconocimiento. ¿Qué ha pasado por muchos ambientes? Ha pasado por el tema de la educación superior, universitaria, la oportunidad de las mujeres para estudiar y desempeñar también licencias como profesionales, pero son pocos años todavía. Entonces, bueno, es una industria, por lo menos la de la música, la del cine, la de la televisión, donde todavía las mujeres tienen una participación inequitativa. Parte de los registros de la Unión Europea, ¿no? que siempre volteamos a ver a Europa para tema de desarrollo y de inclusión y de igualdad, pues las composiciones registradas que han sido publicadas, ¿no? que son de mujeres, llegan a un 2.3%. Entonces, son porcentajes bajísimos. Y no se diga el tema también de la dirección de orquesta. Hay mujeres invitadas para dirección de orquesta, como puede ser hasta el caso de una representante de México, que es Alondra de la Parra. Entonces, que ella es muy destacada, y es muy Pero, destacada no solo por ser directora, sino por ser mujer. claro, me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí, querida Quetzali. Ahorita que hablabas de los años 50 y de todo esto que pues, se ha ido desarrollando, hay también un punto interesante respecto precisamente a mujeres destacadas. Está la juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, la juez Ginsburg, que de hecho se hizo una película recientemente que se llama La Voz de la Igualdad, y es precisamente a finales de los 50 que en Estados Unidos se seguía considerando a la mujer de una forma muy discriminada. De hecho, ella estudió en Harvard y en Columbia y fue altamente discriminada por ser mujer. Y gracias a un caso que lleva donde se logra el cambio de la discriminación de género en Estados Unidos, se hace un verdadero cambio. Y no hay que olvidar que también en los 50 es cuando nuestras abuelas salen a exigir el que podamos votar en nuestro país. Entonces, hago estas dos acotaciones porque como que sobre todo las nuevas generaciones quizá lo ven muy lejano, pero no es tan lejano. O sea, la reivindicación del papel de la mujer como mujer en nuestra sociedad moderna es sumamente Joven. pues joven y falta mucho todavía por hacer. Entonces, si eso, y además hay otra cuestión ahorita que hablabas de las directoras de orquesta. La primera directora mujer de coro y orquesta en México fue la maestra Josefina Hierena. Ella estudió en el Colegio Alemán, era la directora del coro del Colegio Alemán hasta que falleció y se fue a estudiar la carrera de dirección de orquesta y coro a Alemania. Estamos hablando, yo creo que de los 60, 70 o quizá un poquito antes. Entonces ella fue de las primeras mujeres que estudió en una, ahorita no recuerdo el nombre de la universidad. Además estás hablando de Alemania, que según era más moderno que México, ¿no? Entonces, estudia en esta universidad alemana y fue altamente discriminada por ser mujer en Alemania. Y luego regresa y pues sí, afortunadamente con el respaldo del colegio alemán, pues sí, tuvo renombre. Y de hecho ella estrenó muchísimas obras muy importantes para coro y orquesta en México. Y bueno, actualmente sigue existiendo el coro del colegio alemán, que ella siempre pues era la principal, pero ella fue nuestra primera directora de coro y orquesta en nuestro país. Hay un libro que habla de sus memorias, que es interesante leerlo porque ahí habla de todo lo que tuvo que recorrer para poder destacar siendo mujer, porque también se enfrentó a esa cuestión de ser mujer en un mundo de hombres, como los directores de coros y orquestas, que siempre eran los hombres y los más reconocidos. Y bueno, sí te quise hacer esta pequeña interrupción porque sí es importante que la gente sepa que, bueno, Alondra de la Parra tuvo una precursora, que fue la maestra Claro, no, Josefina y es Llerena. importantísimo porque Álvarez además, Llerena, perdón. Álvarez Llerena. Sí. Sí, además, dentro de lo que estás mencionando, también tiene ciertas características, ojo,
ya hablar de alguien que está en el ambiente del colegio alemán, estás hablando de una educación de élite, de Sí, claro. excelencia. Pero en esa, todavía a la maestra, como cariñosamente le decimos toda la tantepina, le tocó todavía la época de la posguerra, que en el colegio alemán era durísimo, era como si estuvieras en la Claro. Alemania, era súper rígida, sigue siendo un poco rígida, más bien estructurada, pero de las mejores que hay académicamente hablando, pero en esa época eran todavía de reglazo y todo. No, por supuesto, pero a lo que me refiero es, finalmente, es estar en un ambiente de una educación de alto nivel, ¿no? Con sus características por el momento histórico, pero de alto nivel. Y tener la oportunidad de ir a Europa también a perfeccionar sus conocimientos. Y fue gracias al colegio que la becó Gracias al colegio y junto a con su el talento, gobierno. Y claro, el talento definitivamente. extraordinario que tenía era un músico de primer nivel. O sea, era impresionante. Te veía a lo lejos y decía, te estás equivocando aquí, aquí, acá. Y dices, ¡ah! Era un sustazo. Fantástico, sí, un músico extraordinario. Y por supuesto, pues esto, a lo que a mí me encanta el tema de Alemania, es que Alemania es un crisol. Tienes desde ciudades que son súper progre, en donde hay mucho desarrollo de temas de equidad, de cambios también en estructuras sociales, de reconocimiento de derechos de grupos vulnerables, de reconocimiento también de reivindicación de derechos de la mujer. Pero al mismo tiempo Alemania tiene dentro de ese crisol social un alto nivel de un tema conservador muy importante. A mí no se me olvidará una colega que fuimos compañeras en la educación media y que fue muy destacada en su tema de estudio de lenguas, se fue a Alemania. Y un día el esposo de una de sus mejores amigas, que era alemán, en Colonia, Alemania, descubrió que ella había salido sola. Te estoy hablando de los 90. Y le dijo, solo las gitanas salen solas a la calle. Entonces, Alemania es un crisol, o sea, también hay que ver hacia el interior de la casa Claro. cómo siguen siendo las creencias y la cultura. Y Lo creo que, que hay de todo, claro. ¿no? Y no hay que olvidar también que Alemania tuvo la reunificación apenas a finales del siglo pasado, y eso Exacto. también tuvo mucho que ver con esta situación que comentas, porque obviamente la parte oriental, pues, se Es un desarrollo desarrolló también en desigual. una cuestión totalmente diferente, eh, muy adelantada en algunas cuestiones, pero en cuestiones sociales totalmente rezagada. De hecho, fue muy Uh-huh. complicado los primeros 10 años para que se pudieran reunificar y ya. Y también hay otra cosa muy interesante de Alemania. Una cosa son las grandes urbes y también depende de dónde vengan estas personas que ya Las viven en las provincias. grandes urbes. Exactamente, en las Sí. provincias, pues sí se sigue teniendo cierta cultura y ciertas formas de pensamiento que aunque sí vayan a la universidad las personas, sí guardan esta cuestión muy tradicional y de mucho esquema. Y hay otra situación que es el racismo tan grande que se vive desafortunadamente en los países europeos y a raíz de que terminando las guerras se invita a toda esta población de Turquía, de Hungría, a que vengan a estos países para ayudar a A reconstruirlos, reconstruir. pues cuando reconstruyen, pues ya no los pueden correr, pero Uh-huh. se empieza a generar unas cuestiones xenofóbicas muy fuertes y por eso viene también esta cuestión muy racista en esos países, que por un lado, como dices, son muy vanguardistas, muy de primera línea, bueno, tan así que ahí tenemos a Angela Merkel, ¿no? Que ya lleva mucho tiempo, prácticamente vitalicia en un puesto Bueno, político pero que a mí me importante. encanta, ella como mandataria, a Además, ver, súper preparada ella, ella ¿eh? trabaja en un sistema en donde es por méritos. Si no das resultados, Totalmente. te vas.
Además, ella es doctora en física, para quien no lo sabía, es Exacto, un nada más. científico, claro, de derecho y todo esto, pero sí, no, y los alemanes en eso sí son muy, muy estructurados, o sea, si no das el ancho por conocimiento, no por compadrazgo, como se maneja luego desafortunadamente en nuestro país, si eres el amigo o el pariente del amiguito, pues entonces sí entra, si no, no, y no por méritos propios o por conocimientos. Sí, exactamente, que eso también nos lleva a ¿cómo sería ideal trabajar en el ambiente del arte con estos temas? Veía yo en el estudio que surgió de la ONU después del encuentro que organizaron, con el tema de la música, pero que en realidad refleja la situación de la mayoría de las industrias de contenido y entretenimiento y de industrias culturales. De hecho, no sé, no yéndome tan lejos, en México han sido hasta ahorita pocas las mujeres al frente de instituciones culturales. Eh, y en realidad, pues si echamos cuentas, ha sido en los últimos 20 años, cuando tenemos un Estado con ciertas instituciones que tienen más de 80 años de antigüedad. Y por la cuestión de la paridad de género que se tuvo que hacer obligatorio de que tomaran en cuenta las mujeres. Que ese es uno de los grandes temas. Veía yo que como conclusión del análisis que hacen varios grupos feministas, bueno, ¿y qué hacemos para equilibrar esta situación y para generar mayores espacios para la mujer en el ambiente cultural? Y entonces, por supuesto que una de las opciones es esta fórmula que ya se ha estado probando y se ha estado implementando en otros ámbitos, como es la cuota de género, que a mí francamente no me encanta la modalidad de la cuota de género, porque entonces volvemos a lo mismo. Yo como ciudadana, yo quiero a las personas más capaces en las instituciones culturales y quiero a los artistas más talentosos al frente de las industrias de contenido. Sin embargo, también hay un tema que a mí me parece de los elementos que yo rescato en cuanto al esquema de la cuota de género, que es, considerando que ahorita y poco a poco será menos, todavía tenemos mujeres que no están en igualdad de condiciones en cuanto a su preparación, porque no tuvieron las mismas oportunidades que los hombres en varias generaciones, entonces la cuota de género puede funcionar. Sin embargo, a mí me parece que es una medida que tiene que ser absolutamente temporal, que deberíamos de estar pensando estratégicamente en hasta cuándo, haciendo cálculos serios y gráficas serias de la participación de las mujeres en la academia, hasta cuándo lo vamos a implementar. Si nosotros ponemos atención en cómo ha sido el desarrollo, ¿no? Algo muy simple, de las aulas de estudio de educación superior, el índice de mujeres, el porcentaje de mujeres se ha ido elevando de forma exponencial. Entonces, hace 20 años, 25 años, teníamos entre un 10 y un 15% de mujeres en las aulas de educación superior, lo cual pasó por un 20, 30, 40, 50 y actualmente llegan hasta un 60, 65% promedio. Entonces, esto quiere decir que este tipo de herramientas como la cuota de género proporcionalmente también tendrían que irse dejando atrás como una herramienta que pudo ser funcional porque de lo contrario no tenemos las mismas características para competir entre hombres y mujeres, competir en el mejor de los sentidos. Yo soy en realidad muy humanista, ¿no? Me encanta el tema femenino, pero no termino de engancharme yo con el tema feminista. Yo soy humanista, me encanta el tema de la equidad. Entonces, competir en el mejor de los sentidos.
saber que ya tuvimos las mismas oportunidades, las generaciones presentes, productivas y activas, y entonces comenzar a dejar atrás la herramienta de la cuota de género. Y algo que veía que me pareció muy interesante, por ejemplo, en el tema de los intérpretes, hay un temazo con la participación de mujeres en las orquestas, por ejemplo, sobre todo también con mujeres que tengan la oportunidad de desempeñarse como primer violín, como el cello que va como voz cantante. O sea, en todas las familias de instrumentos que participan en una orquesta, difícilmente quien lleva la cabeza es una mujer. Curioso. Entonces, porque ¿qué pasa? Es como lo que sucede en las empresas. Oye, pero ya tenemos 65, 70% de mujeres en la empresa, de hecho vemos menos hombres. Claro, pero no Sí. ¿Cuántas toman decisiones? exacto, en ¿No? los ¿Cuántas puestos de toma mujeres de decisión. están en puestos de toma de decisiones? Porque si estamos muy felices, porque tenemos altísimos porcentajes de mujeres que se están batiendo ahí, picando piedra en todas las bases, ¿no?, del funcionamiento de una industria, pues en realidad no es que se les esté dando una oportunidad de participar en ir cambiando, modificando o actualizando las políticas de una empresa. Entonces pasa lo mismo en el ambiente de la Claro. música. Y ahorita que pusiste sobre la mesa lo del cuota de género, Uh-huh, yo siempre me voy hacia el ejemplo más tangible que son los autobuses Atenea. uh-huh, Eh, Obviamente por los convenios en los que participa México y todo esto, tenemos que realizar, bueno, el Estado tiene que realizar acciones, que es lo que se le llama acciones afirmativas. O sea, una acción afirmativa es la que luego, si funciona, se puede convertir en una política pública y posteriormente, si es necesario, se puede convertir en una ley o en algo. Pero bueno, la política pública también te puede generar una norma oficial mexicana o ciertas actividades para que solventar alguna situación que se tiene que implementar en la sociedad. uh-huh. Bueno, a raíz de todo esto, sobre todo del acoso que recibe nuestro género, que desafortunadamente sigue pasando, crearon los autobuses Atenea, que son solo para mujeres. Sí. Entonces, empezó como una acción afirmativa, igual que la cuota de género, la paridad de género, pero se quedó porque sigue resultando insuficiente, además de que tenemos pocas unidades y todo. Entonces, una acción afirmativa ya se quedó. Ahora ahí es donde los estudiosos de la discriminación hablan como que eso es una discriminación positiva. A mí no me gusta ese término de discriminación positiva, que significa que estás discriminando a un sector, que en este caso serían los hombres que no pueden subir al autobús Atenea, pero con un objetivo eh, no negativo como lo es en sí la discriminación, ¿no? Pero bueno, entonces eso se ha quedado y no ha habido forma de desaparecer estos autobuses porque el acoso sigue en aumento. También lo de los Claro. vagones, ahorita también hay una controversia entre que si también es necesario, yo en lo personal considero que sí, que haya un vagón especial para personas con discapacidad, porque aquí yo creo que también se cruza un tema muy interesante, que es en general la cultura de la sociedad. No tenemos cultura del derecho a la no discriminación, no tenemos la suficiente cultura del respeto al género, sea cual sea hombre, mujer, pero también no tenemos respeto a la diversidad. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo de que es importante que en algún momento no necesitemos de cuotas de género, pero lo veo bastante lejano por cómo veo que se sigue desenvolviendo nuestra sociedad, sobre todo que, bueno, desafortunada y tristemente y trágicamente los números de feminicidio siguen creciendo. En Ah, tanto bueno, estos en el números no bajen, mundo, va a ser difícil quitar estas cuotas de género, que sí. ojalá no tuviéramos la necesidad de hacer eso. Y yo considero que empezó así como el autobús Atenea, con una Uh-huh. intención de ver, bueno, a ver, probando por aquí, y bueno, y desafortunadamente han llegado para quedarse porque no hemos ido evolucionando. Y no dudo que en articultura pues es exactamente lo mismo.
Tal cual, porque hay una cuestión muy importante que tú estás resaltando con esto. Em, Estas acciones afirmativas no terminan de cumplir su función si aparejado no hay también todo un proceso de cambio cultural y de concientización. En algunas ocasiones, cuando platico con grupos de feministas y que hablan de, bueno, tenemos que hacer cambios radicales, hay que ser ciertamente revolucionarios en cuanto a las instituciones, yo siempre opino que sí, siempre y cuando también tengas una estrategia de transición. Claro, Entonces, ¿cuál es tu estrategia educativa, cultural, de transición para que estas acciones afirmativas ya no sean necesarias? De lo contrario, nos quedamos a mitad del camino o menos. claro. Hablabas de este concepto, ¿no? De la discriminación positiva, ¿no? Que no puedo dejar de recordar, uno de mis pasantes le sucedió cuando era todavía un chico de 15 años. Eran las 10 de la noche y el único autobús que pasó fue uno de estos autobuses Atenea. Y entonces se armó una rebatinga porque había mujeres que decían, oigan, pobre chico, es un muchacho, viene solo, déjenlo subir. Y otras que dijeron no, y es cero tolerancia y ningún hombre puede abordar el autobús. Al final no pudo abordar el autobús, Sí, no, lo cual representó también un riesgo para él por la claro. hora, por no poderse trasladar, por no poderse transportar. Entonces, hay que tener cuidado porque las acciones afirmativas de esta naturaleza, si no se saben ir modulando para entonces transitar y cambiar hacia una cultura distinta, una cultura de equidad, donde ya no sean necesarias estas acciones afirmativas, entonces nunca vamos a terminar y no vamos a dejar de estar polarizados. Y lo que Claro, puede suceder es un efecto completamente contrario a lo que estamos buscando. sí, el Buscamos equidad problema es, sí, claro, y ¿qué y estamos haciendo? viene Pero una hay reacción otra, naturalmente defensiva. claro, pero hay una cuestión también muy importante, que desafortunadamente la sociedad en general, en su mayoría, no está abierta a los cambios. Y para pruebas tangibles, la que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Quédense en casa, la sana distancia, Sí. el cubrebocas, y qué hace la gente todo lo contrario, a pesar de que ahí le va la vida a ellos o a algún familiar, porque la gente se sigue muriendo. Y lo vimos en España, en Italia. ¿Qué pasó ahí? Sí, se quedaron en casa. O sea, yo no creo que el Estado tenga que llegar a ser de que de plano toque de queda para que entendamos. O sea, sí mucho sector de la sociedad entiende, pero otro mucho no. Entonces yo esto que está pasando ahorita con la pandemia es el claro ejemplo de que a pesar, porque además sí hay las instituciones, claro, luego entramos en este rollo de que es que hay poco presupuesto o está la información, pero no toda la gente llega a acceder a esta información para culturizarse en estos temas y ver la trascendencia, porque además si estuviéramos en una sociedad que no necesita de cuotas de género, seríamos una sociedad mucho más productiva. Claro. Nuestra parte de arte y cultura, que es el tema de hoy, sería muchísimo más rico porque habría lo que yo siempre he dicho, el autor se tiene que dedicar a crear, inspirarse y crear, no a preocuparse por leyes, porque si me Ni dejan, por no. cuestiones administrativas. Exacto, pero sí, efectivamente, tocaste un punto importante, hay que tener cuidado de polarizarlo. Ahora, yo, así como me lo cuentas, digo, híjole, qué pena con el muchacho, pero siendo estrictos, desafortunadamente, pues sí, no podía pasar, no podía entrar y bueno, y si fueron estrictos. A veces dices, híjole, ahí si hubiéramos sido un poco más flexibles. Desafortunadamente, el número de denuncias por acoso, el número de mujeres que siguen siendo violentadas, obviamente no por tu pasante, pero sí por otros señores que nos siguen Por viendo como supuesto. cosa, pues no nos deja llegar a ese otro
escalón que ojalá nos toque verlo Un todavía a escalón de nosotras, ¿no? convivencia, ¿no? De convivencia armónica y de convivencia Y en de equidad. compenetración, como lo vienes diciendo desde el principio del programa, y yo estoy totalmente de acuerdo en equidad, pero además en complemento. Y bueno, se está poniendo muy buena la dinámica, pero nos tenemos que ir a otro corte Muy bien. rapidísimo y regresamos rapidísimo con todas, todos y todos ustedes en esta polémica de las cuotas de género y cómo está funcionando en el arte, cultura y en la industria del entretenimiento. En un segundo estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Y bueno, estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. En el corte estábamos hablando precisamente de de las acciones afirmativas, que realmente la acción afirmativa tendría que ser temporal, y solo cubre alguna necesidad que para no tener que llevar todo el proceso de crear una política pública, se implementa la acción afirmativa con el ánimo de seguir avanzando. Pero como bien nos decía Quetzali, y bueno, ¿y cuál es el plan después, no? Y como que ahí siempre nos quedamos atorados, ¿no? Sí, el cómo trabajar una transición, para que también las propias acciones afirmativas tengan un resultado, porque si no, se vuelven solamente limitantes que no introyecta el individuo, y me refiero a todos. Es decir, si yo no introyecto como parte de mi pensamiento y de mis valores que el otro, la otra, los otros son iguales y que tienen los mismos derechos que yo tengo y que merecen el mismo respeto que yo deseo, si no introyectamos esto, entonces no importa cuántas acciones afirmativas implementemos, de todas formas esto va a continuar como un fenómeno indeseable, que es el de Así la es. falta de equidad, el de la violencia de género, y estas acciones que no nos dejan convivir en armonía entre hombres, entre mujeres y entre otras comunidades también. Entonces, creo que eso es algo que sí tenemos que pensar y hay que ver cómo desarrollarlo. Claro. Otra de las líneas también que se plantearon en la ONU fue precisamente el decir, bueno, ¿y qué pasa si mejor también comenzamos a generar dinámicas en donde sea el talento el que hable por el artista, ¿no? Que hable, sea mujer, sea hombre, no importando el género, pero que sea el talento lo que le dé un espacio o le dé un lugar. Esto puede llegar a ser relativamente sencillo en algunos ambientes. Por ejemplo, hablábamos hace unos momentos acerca del rol de la mujer en las orquestas y qué papel fungen o en qué lugar se encuentran, si al frente o no de algún grupo de instrumentos, en la dirección o no. Entonces, una de las propuestas era, bueno, en todo lo que tenga que ver con música, sea para orquesta o sea para bandas más pequeñas, simplemente para selección de intérpretes, pues hay que hacer audiciones ciegas. Lo ideal es que quienes seleccionan no sepan qué género tiene quien está interpretando, simplemente que escuchen y que califiquen. Y creo que eso también es perfectamente aplicable al tema de la literatura. Los concursos literarios de ensayo, de novela, si bien te dan la oportunidad, ¿no? De ponga usted un seudónimo, ¿no? Para que entonces no haya una parcialidad porque se conozca quién es el autor. Creo que también una de las reglas debería ser tener mucho cuidado en que el seudónimo no tenga género. ¿Por qué? Para poder simplemente calificar la obra literaria a través de cuáles son las cualidades o de cuál es el valor artístico que la obra nos está representando. De esa manera podríamos ir abriendo ventanas en donde la selección de los artistas que participan en nuestras industrias de contenidos, idealmente, y si es posible, no tenga como uno de los elementos el género. Habría que ver qué herramientas, y creo que ahora también con todas las posibilidades digitales que tenemos, qué herramientas se pueden aplicar para que la selección de talentos sea una selección sin género.
Es más, ya le pondría yo ahí hashtag selección sin género, por el talento, porque eso es en realidad lo que aporta a la cultura social, a la cultura nacional, es que realmente nos aporta a todos. Y mientras esto está aparejado, también, pues seguir teniendo una participación constante, también a través de la cultura, porque eso es importantísimo, de la equidad de género. Entonces, si dentro del propio arte, si dentro de la música, si dentro de la literatura, el cine, la pintura, no expresamos el tema, entonces difícilmente vamos a poder sensibilizar también a los que nos están observando, a los que nos están escuchando, a quienes nos están leyendo. Y no necesariamente tiene que ser a través solo de denuncia en el ensayo o de canciones de protesta. No, a mí me encantaría poder ver que haya menos violencia en la música popular, por ejemplo. La violencia de género en la música popular es tristísima, es tremenda. Es tremenda porque además está tan normalizada que el público, no importando el género, la acepta. Entonces, por ejemplo, estos fenómenos de letras brutalmente violentas hacia la mujer, donde las mujeres lo bailan y lo cantan porque lo consideran sensual. Sensualizar la violencia me parece siniestro. Pero ¿cómo podríamos hacer para bajar esta normalización? ¿Consideras que de plano eh, limitar cierto tipo pues de posturas o de letras o de inclusive ritmos? ¿O cómo podríamos Yo hacerlo? creo que en la letra hay cuestiones muy importantes y creo que eso, si el artista no se quiere hacer responsable, el productor debería de tomar cierta responsabilidad. Yo no quiero entrar en ejemplos grotescos, pero estoy segura de que hay muchas letras que si se propusieran, no se aceptaría publicarlas. Entonces, que inciten a otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, de pronto nos escandalizamos con los corridos de narcotráfico, pero no nos escandalizamos con el reggaetón. ¿Por qué? ¿No? Porque sí le doy un nivel de urgencia, de importancia y de gravedad al narcotráfico y no se lo doy a la violencia de género. Que los dos lo tienen, Por pero a la supuesto. violencia de género se le sigue normalizando. Exactamente. Entonces, no podemos decir que uno es más importante que el otro. Son violencias distintas. El narcotráfico también es violencia, por supuesto, y afecta muchísimo a toda nuestra sociedad, a nuestras familias, a la normalidad de vida que todos desearíamos. Sin embargo, eso no hace que deje de existir también la violencia de género en la música, en el cine, en las plataformas digitales, en la televisión, en la publicidad. Eh, Fue más fácil regularizar que no hubiera personajes principales en la televisión fumando que regularizar que haya menor violencia hacia el género femenino. No entiendo por qué. O sea, es algo que hasta el momento nadie me sabe explicar. Entonces, y eso tiene Yo que creo ver que con la tiene escala de mucho que valores. ver, sí, claro, con la escala de valores, pero también con lo que veníamos platicando desde lo de las acciones afirmativas, de la falta de cultura, de mayor información, pero sobre todo lo que tú dijiste, de introyectar esos cambios. Yo creo que tiene mucho que ver y es multifactorial, no puedes decir, es por esto nada más, no es No. multifactorial y la normalización de este tipo de violencia no es de ahorita, ya viene de mucho tiempo atrás, lo que pasa es que ahorita afortunadamente se está visibilizando. O se trata, porque a veces también nos vuelven a dejar, o sea, ahorita ves las noticias y es pura pandemia, que sí es muy importante, pero y la pandemia de la violencia de género y los feminicidios a niñas y mujeres, Que donde, además se ha porque nos, agravado con el claro, conflicto. Y eso nos demuestra que, perdón, en casa las cosas no están resueltas.
Entonces, puede ser que tenemos controles, ¿no? Estas acciones positivas en el transporte, en la escuela, en las instituciones públicas, pero el fenómeno del incremento de violencia hacia la mujer a partir del confinamiento, principalmente por violencia en el hogar, lo que nos está demostrando es que nos encanta en México hablar de la familia como la semilla social más importante. Ok, pues la semilla está podrida. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Por eso hay tanta violencia en el hogar, porque nos ponen límites afirmativos o positivos, casa, pero como no estamos introyectando esto, como no estamos introyectando para qué o por qué es el límite, Claro. entonces al interior del hogar y al interior de nuestra persona estamos demostrando que sigue siendo un tema que no comprendemos, con el que no O que no queremos empatizamos. comprender, ¿no? Porque es Por más supuesto, sencillo voltear la mirada hacia otro lado. Hay muchos hombres que dicen, ay, es que ¿por qué feminicidio? También debería haber homicidios. Le digo, pues cuando los maten como a las mujeres por ser hombres, pues lo platicaríamos, ¿no? De algún tipo penal. Pero además se les olvida, sobre todo luego son los abogados los que discuten mucho esto, que todo viene desde la CEDAW, que es la Convención para Erradicar la Violencia, bueno, para que protege a las mujeres a nivel internacional. Y de ahí sale todo esto, sale la ley para para que las mujeres vivan una vida libre de violencia y muchas otras, ¿no? Que también está relacionada con la ley contra la discriminación, en fin. Y es muy triste que sigan diciendo, ay, pero es que a ustedes les gusta, o porque si viven maltrato en su casa es porque les gusta, porque se aguantan. Pero las cifras que se subieron en un 400% las denuncias de violencia familiar en este tiempo de pandemia y que nos queremos seguir volteando la cara a otro lado, es terrible. Y aquí entra otra vez el arte y la cultura, que deberían decir estos paliativos que nos hacen crecer como sociedad en todos los aspectos y seguir creando. Sí considero que está bien decir, bueno, está pasando eso, pero para eso son las noticias, pero claro. seguir haciendo apología del delito, sí considero que en estos momentos tan delicados que estamos pasando, sigue siendo muy peligroso seguirlo haciendo y querer seguir volteando la vista hacia otro lado. Por eso lo importante de hablar del arte y cultura, pero un arte y cultura sanos, donde realmente haya diversidad de la misma inspiración de los artistas y autores, pero con ánimos también de dejar algo realmente interesante, importante en nuestra sociedad, ¿no? Sí, definitivamente es uno, poder verlo representado en una equidad de participación. Este, de pronto pasamos, y yo creo que en general, de una época de talentos, ¿no? En los 60s, en los 70s, que tiene que ver mucho también con fenómenos de la posguerra, pasamos de eso a una época de productos, entonces, de productos artísticos, donde tu participación como mujer va a depender también de características físicas, no necesariamente de tus características musicales, y de que hagas lo que el mercado está esperando que hagas. Ya, y tristemente ni del talento muchas veces, No, ni del talento, y además sino está nada más de aplicando un a hombres y aspecto y mujeres, ya, ¿eh? ¿no? Pero eso al mismo tiempo no nos está dejando ver, veía yo que de el 2012 al 2017, las 600 canciones más populares, solo 22% fue interpretado por mujeres y solo el 12% eran composiciones de mujeres. Y eso sigue respondiendo a lo mismo. ¿Cuáles están siendo nuestros criterios de selección? ¿A quién estoy invitando como mi letrista de base, siendo una de las grandes productoras o editoras musicales? ¿A quién estoy invitando como mi arreglista? ¿Por qué? O sea, estoy invitando solamente a los hombres que ya califico o que ya conozco, o también estoy incluyendo a mujeres. Lo que parecería presencialmente es que no.
Y esto también me recordó un caso icónico, que es una de mis intérpretes favoritas y que también era letrista, que es Janis Joplin. Janis Joplin nació y creció en Texas, en los finales de los 40. Entonces, pues tú imagínate, Texas es uno de los estados que todavía en la actualidad son de los más conservadores, racistas e intolerantes. Entonces, claro, cuando esta niña quiere dedicarse a la música, era bajo ninguna circunstancia. Y ella pues tenía que escuchar a escondidas que le prestaba uno de sus primos, de Billie Holiday, o sea, de cantantes que eran también en ese momento revolucionarios con el tema del rock. Y en cuanto cumplió 18 años, que no era la mayoría de edad en su estado, pues se tuvo que fugar de su casa porque ella quería cantar y quería tocar y quería presentarse. Y llegó a ser uno de los íconos del rock norteamericano y a nivel mundial más importantes, no solo por una voz extrañísima y privilegiada, que un día estaría fantástico que la doctora foniatra nos explicara el fenómeno de Janis Joplin, porque lo que entiendo es que tenía como mayor número de cuerdas vocales. Es una cosa extraña porque logra tener graves y agudos como si fueran dos voces en uno. El rango de sus cuerdas vocales, porque nada más tenemos dos, no podemos tener más. Bueno, no sé si hay algo. Exactamente, gracias por Pero la lo que corrección. ella tenía era un amplio rango. Amplísimo, como si fueran dos personas. Entonces, y ella, bueno, pues con todo y que ella no se pudo presentar en su estado hasta que ya estaba en el top 10 del Billboard. No se pudo presentar en Texas antes. ¿Por qué? Pues porque la iban a tomatear nada más por ser mujer. Entonces, y ella decide romper también con eso, y cuando uno escucha letras, algunas de sus letras, son profundamente de quejarse, de denunciar y de decir, yo soy mujer, pero no por eso dejo de ser fuerte, dejo de ser sensible, dejo de querer cantar, de querer gritar y de querer decirte que yo también formo parte de la vida, que Que también eres formo un parte ser de la humano, música. ¿no? Ahorita que decías, pues volvemos a hablar en esta época de mediados del siglo pasado, que precisamente también es cuando después de la Segunda Guerra Mundial finalmente sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que inclusive se tuvieron las grandísimas mujeres que estuvieron ahí, entre otras Eleanor Roosevelt, junto con otra participante de India que Bueno, pero Eleonor, siempre, wow, también, qué siempre sensible. olvido, siempre se me va su nombre, yo le voy a tener que tatuármelo para que no se me olvide. Entre ellas dos lucharon en el pleno donde estaban haciendo la redacción de la declaración para que se fuera de los derechos del ser humano y no de los derechos del hombre, porque en ese tiempo, y estamos hablando ya insisto, mediados del siglo pasado, se seguía considerando el hombre como que todos somos hombres, ¿no? Pero pues no, nosotros somos mujeres, somos seres humanos. Entonces, qué importante, ¿no? Ahorita traer a la memoria a esta gran mujer, además de excelente artista y también que nos dejó un acervo cultural interesantísimo e importante y marcó, como tú dices, pautas de muchísimas cosas, Y también además desde el una punto cosa de vista típica, ¿eh? artístico. Una Sí, mujer al frente de una de hombres. claro. Eso era una cosa fuera de serie en el momento, era una locura. Entonces es fantástico. Desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro último corte ya para regresar y pues cerrar primero este recorrido tan fantástico que nos hiciste favor de hacer a través de la historia, porque además yo siempre he dicho, si no conocemos la historia, y lo dicen muchísimos catedráticos y pensadores, quien no conoce su historia está pues completamente eh, enfocado a que él va a cometer los mismos errores, ¿no? Está
si no aprendemos de ella, y lo que venimos viendo es que todas estas mujeres tuvieron que luchar contra corriente, como también, y los invito también a ver ese programa de mujeres violentadas a través de la historia, también nos hacen un análisis, nuestro querido doctor Luis Huitrón, historiador, desde la Biblia, desde que inician las religiones a la época actual, y hablamos también de Sor Juana, entre otras grandes mujeres, también han tenido que ver con el arte y la cultura, pero como siempre la mujer ha tenido que luchar contra corriente, aún hoy en día, e inclusive en un sector tan bonito y tan rico como el del arte y la cultura, donde todo deberíamos de ser todos, todo lo que podamos aportar para enriquecernos todos como En igualdad. y en igualdad y en equidad, en igualdad ante la ley, porque además la ley lo dice, no lo decimos nosotros, dice nuestra Carta Magna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces no es algo que nos estemos inventando. Pero bueno, vamos rápidamente a este último corte y regresamos para cerrar este fantástico tema con nuestra querida licenciada Quetzalí de la Concha. Muchas gracias. Y tristemente estamos empezando nuestro último bloque y veníamos platicando, bueno, hicimos todo un recorrido a través de grandes mujeres, a través de la historia del arte, la cultura, la filosofía, como Mary Wollstonecraft, su hija Mary Shelley nos hizo un recorrido fantástico a través de su obra magna de Frankenstein y que nos refleja el pensamiento de esa época que todavía tristemente sigue, por lo menos en nuestra sociedad subsiste, de que la mujer es menor, es cosa, es pues una decisión del hombre que se hace y no se hace con ella. Luego de Maurice Dupin, de Clara Schumann, Camille Claudel, fantástica, y bueno, y todo lo que representó, porque además Rodin en su época también, uno ve las obras de Rodin, era visionario. Sí. Y lo ve uno actualmente y es como muy actual, muy impresionante. Entonces se imagina uno hace 2 siglos, no, pues está wow, ¿no? Y bueno, y el papel que representó Camille en su vida, y esta mujer que a pesar de todo luchó por generar su arte, y bueno, tuvo un trágico desenlace. Y pues llegamos a la época actual, comentamos, por ejemplo, de la juez Ginsberg, y de otras personalidades, Alondra de la Parra, la maestra Josefina Álvarez Llerena, de las mujeres directoras de orquesta y coro más representativas de los últimos tiempos. Y bueno, y llegamos, hasta hablamos del autobús Atenea, que yo lo traje a la mesa también, y de las cuotas de género. Entonces hemos abarcado mucho, pero sobre todo, claro, tratando de enfocarlo hacia el arte y cultura. Y pues, ¿a qué otras conclusiones podríamos llegar? ¿Qué más podríamos hacer? Ya de la cuota de género dijimos, hay que tener un plan, hay que estructurarlo, y que esto vaya, como lo decías, que sea realmente orgánico, ¿no? Que sea un cambio en el que todos nos sentimos, todas, todos, todes nos sentimos parte de ese cambio y lo reconocemos, pero además de reconocerlo, lo hacemos propio. Ese para mí es como el gran objetivo o el fin que deberíamos alcanzar. Y mira, hablábamos también de las bajas cifras de participación de mujeres en la industria de la música, del cine, en la producción, en la dirección. Yo, algo que, además de tener como nuevas vías de selección de talento donde el género no tenga nada que ver, también no me gustaría seguir viendo el tema de la denuncia, ¿no? Hubo grandes movimientos, principalmente durante el 2019, del famosísimo, no sé si bien entendido, y también de alguna manera un poco tergiversado, Me Too. Entonces, ¿qué pasó en la industria del cine? Pasó en la industria de la música, ese se apagó bastante rápido, y también pasó en el mundo de la literatura. ¿Qué es lo que nos deja ver esto? Más allá de ese tipo de cosas y de herramientas digitales, hay que tratarlas con extremo cuidado, porque tocamos muchas cosas, personas, son espacios de denuncia
que tampoco dan oportunidad al denunciado de manifestarse en ningún sentido. Y eso ya es contrario a una justicia equitativa Claro. también. Sí, que en México Entonces, fue muy mal llevada, por cierto, fue muy mal precisamente por llevado. esta falta de denuncias, porque en Estados Unidos se hacían las denuncias y además legalmente se hicieron las denuncias y que así debería Claro, de ser, o sea, sí alzar la voz, pero junto con una denuncia legal. con seriedad, con formalidad, Claro, porque elementos si no se vuelven linchamientos sociales, mediáticos, y entonces los medios de comunicación y difusión se vuelven los tribunales, y eso es algo como llegar a hacer justicia en propia mano que no podemos permitir. y es terrible, de hecho, bueno, uno de los casos más tristes que vimos fue el de un autor y también músico de una banda mexicana De Armando. urbana, este, que es muy dura su carta por lo real que es. Él de manera muy transparente dice, yo ya no tengo marcha atrás, no tuve cómo defenderme, me hubiera encantado que me denunciaras, verte a la cara y poder aclarar o esclarecer lo sucedido. Sin embargo, y claro, eso también ya depende de cada individuo, yo ya no veo salida para mí, no veo salida ni siquiera en mi círculo familiar, ni en mi círculo No, qué social, y terrible. mucho menos en el profesional, porque yo no estoy en una posición de poder expresarme o defenderme. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, no descuidando esa parte, lo que sí es que estos movimientos en el mundo nos dejaron ver, son un síntoma de decir, no, no está saludable el ámbito del arte, no está saludable la industria de la literatura, de la música, del cine ni de la televisión. Se somete a mucha violencia a mujeres para poder participar en estas industrias y una violencia además profunda, una violencia en donde se agrede física, mental y emocionalmente a las mujeres si es que estas quieren permanecer en estas industrias o participar en estas industrias. Entonces, ahí parte de lo que yo sí invito a que no se pierda de vista es el síntoma. Más allá de que La después punta hay del una iceberg, ¿no? responsabilidad, Claro. exacto. Entonces, más allá de la irresponsabilidad en estos movimientos, que me parece gravísimo, sí tenemos que observar el síntoma, que es un grito de decir, las cosas no están bien, la industria no ha funcionado bien, la participación de las mujeres, no importa el porcentaje, aunque sea pequeño, que hay en estas industrias de entretenimiento, no es siquiera un porcentaje que del todo sea saludable, porque si bien hay algunas que han podido fincar una carrera a través de su esfuerzo, de suerte, de muchas cosas, hay muchas otras que lamentablemente también lo han logrado, pero han sido sometidas a una violencia terrible con tal de cumplir sus sueños, de desenvolverse como artistas, como intérpretes, como ejecutantes. Y eso es algo que también tenemos que romper. Entonces, creo que en todos los ámbitos, desde nuestra Secretaría de Cultura en los concursos que emite, hasta el funcionamiento de las industrias en los concursos que hacen para captar talentos nuevos, deberíamos de observar que sean procesos en donde el género no sea un elemento, por una parte, y por la otra, también generar un acompañamiento por parte de artistas, hombres, mujeres, de abogadas, de abogados, que haya un compromiso de decir, no vamos a tolerar que siga siendo una industria de contenidos y de entretenimiento que esté plagada de este tipo de irregularidades, de esta violencia y de esta problemática. No queremos más Me Too, ese es el tema. Entonces, queremos que haya mujeres participando sin ningún tipo de violencia involucrada en su historia. Entonces, ojalá que tanto las industrias, las cámaras de las industrias de la música, del cine, de la televisión, del libro, así como la Secretaría de Cultura, implementen protocolos dentro de sus concursos y dentro de sus convocatorias, en donde se le dé también mucha importancia a que el género no sea un elemento a considerar.
Eso para mí sería una de las grandes conclusiones, como estuvimos viendo y la citabas hace un momento a Mary Wollstonecraft. Ella decía, no más que tratarnos como seres racionales iguales. Es todo lo que pedimos y eso es la reivindicación de nuestros derechos. Claro. Entonces, somos seres racionales, artísticos, intelectuales y creativos iguales, que podemos seguir aportando mucho a la cultura, a la sociedad, y que además, pues, imagínate, para mí, como diría Le Chapelier, la más sagrada de todas las propiedades es la intelectual. Híjole, en ciencia, en arte, no deberíamos de tener estos problemas idealmente. ¿Por qué? Porque son el alma de Claro. de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Entonces, hay que cuidar nuestro ambiente artístico, hay que cuidar nuestros espacios, instituciones e industrias artísticas y hay que cuidarnos para que la participación de la mujer sea por su talento, sea por sus aportaciones y que podamos participar de manera equitativa. Claro, y sobre todo también descosificar a la figura de la mujer en todos estos ámbitos y Absolutamente. además darle, como lo venimos diciendo, lo vienes diciendo durante todo el programa, de la equidad y la igualdad. ¿Por qué no hacer como hace la ONU desde que yo me acuerdo cuando llenas una aplicación para trabajo, dice hasta abajo? Dice, en igualdad de circunstancias, de capacidades, se le dará preferencia a las mujeres y hay una serie de personas, ¿no? Entonces, si las dos tienen el mismo talento y se le puede dar preferencia, perfecto, pero si no es el mismo talento por cubrir una cuota, habría que revisar qué matices se les puede empezar a dar a esta cuota de género para seguir avanzando, ¿no? E idealmente eso, dejarla atrás. Y dejarla Ojalá atrás. que lleguemos al Ay, momento en el que no no sé sea si nos toque necesario. verlo a nosotros, pero Todavía vamos no a ser pierdo la esperanza. optimistas. Vamos a ser optimistas y si no, bueno, también parte de la creación de este programa es precisamente eso, de sembrar semillas, de invitar a la gente que nos escucha o nos ve a que, ¿por qué no cambio mi punto de vista respecto a esto? Tal vez crecí, porque me decía un abogado, pero es que también las mujeres crían a los machos, sí, pero pues tú ya tienes capacidad de raciocinio, puedes cambiar, ¿no? O sea, dejar de ser irresponsables y empezarnos a ser verdaderamente responsables de nuestros actos. Porque Sí, no tú, es un tema de culpas, es un claro, tema de de compartir responsabilidad. responsabilidad, exacto. Y bueno, sí, crecí en esta forma, pero me estoy dando cuenta que el que a la mujer se le siga cosificando, se le siga violentando por el simple hecho de ser mujer, no está bien, porque además todos venimos de una mujer, nos guste o no, a menos que seas de probeta y de todas maneras A se menos que necesitó, seas Frankenstein. sí, o Frankenstein, pero hasta para la probeta se necesitó de un óvulo, entonces con la pena, ¿no? Entonces, por qué seguir viviendo en la época medieval de que la mujer era una cosa, una bestia? ¿Y por qué no sacarnos provecho y hacer Ujú. este cruce fantástico, sobre todo que el arte y la cultura es el perfecto caldo para hacer estos cruces y estas compenetraciones que nos van a hacer ser mejores en nuestra propia sociedad? Estamos viendo que no va para buen cauce si seguimos así, ¿no? No, definitivamente, y como vimos en este recorrido histórico, artístico, pues las mujeres tenemos mucho talento, tenemos mucho que dar, mucho que aportar y mucho que enriquecer al ámbito cultural y al arte. Entonces, y empezamos por nosotras también, hay que confiar en nosotras, hay que seguir adelante, hay que apoyarnos también y hay que apoyar a esta transición de una equidad de género y de una inclusión también en estos distintos ambientes y espacios culturales. Y bueno, Y, la verdad es que y creo que ser más ha sororarias, sido, ¿no? También, mi claro, querida Quetzali, porque sé que sororidad es la solidaridad entre mujeres y a veces algunas mujeres toman el papel de hombres y se masculinizan, también con esta necesidad de ser parte de algo, pero no empezar a ser parte de algo siguiendo siendo mujeres
y ayudando a otras mujeres y haciendo esta sororidad que es muy necesaria en nuestra época actual. Sí, que el empoderamiento no se convierta en perpetuar el sistema patriarcal, porque en un sistema patriarcal es un sistema, hasta arriba puede estar hombre o mujer, pero es un sistema que aplasta y mancilla muchos otros derechos. Entonces, es un sistema que nos lastima a todos. Y que ya vimos a través de la historia que ya no es funcional, ya no es la opción es ser inclusivos, diversos, porque además todos somos diversos. Todos dentro de nuestra humanidad tenemos diversidad de pensamientos, cosas que podemos aportar y hacer de este mundo un mundo mejor. Definitivamente. Y bueno, pues yo la verdad es que te agradezco porque creo que en eso, en ese trabajo y en esa constancia, pues es muy importante lo que tú haces, es fundamental la constancia con la que tú llevas a cabo también este programa, todos los temas que incluyes en el programa. Y pues muchas gracias por darnos voz a todos los que estamos interesados y a todos los que creemos en la equidad y en que eso va a generar un mundo mejor. Silencio, por favor. Al contrario, muchísimas gracias a ti, mi querida Quetzali, por este espacio, por habernos permitido recorrer junto contigo todo esto que pusiste sobre la mesa y pues espero que muy pronto nos permitas hacerte otra invitación para seguir hablando de algún tema relevante con el arte y la cultura y sobre todo con la mujer y los temas de diversidad y equidad, porque finalmente lo que buscamos en este espacio es apoyar, poner semillitas para seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo y tus conocimientos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya saben, a ustedes los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana por la plataforma de IUS Interactiva. Y no se despeguen, que la programación es muy interesante y ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales, YTD Radio, y en nuestro correo electrónico, ytdradio@yahoo.com. Tus redes sociales, Quetzali, rápidamente. Bueno, yo quisiera promover, digo, me pueden encontrar como Quetzali.de-la-Concha, y también pues promover, ¿por qué no?, la sociedad de gestión que es Sempro MX en todas las redes sociales, donde nos dedicamos a fomentar la cultura del respeto por el derecho de los autores y las autoras. Fantástico, pues muchísimas gracias, Quetzali, y nos vemos muy pronto en ¿Y tú también discriminas? Gracias por acompañarnos. Chao.